Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tener nuestro Sasenkai de esta semana. Hoy es domingo 23 de noviembre de 2025 y seguimos en Ango. Todavía no hemos terminado. Estamos ya por acabar Ango y estamos en un pequeño ciclo de Teisho con nuestros compañeros en entrenamiento para ser monjes aquí con nosotros en grupos en Ryokan y hemos estado estudiando juntos algunas selecciones de Shobogen Monkey, que son las enseñanzas informales de Dogen Zenji para sus monjes. Así que, pues vamos a comenzar con nuestro Sasenkai. Hoy me toca descansar, así que dejo a Kaishin y Keido a cargo de esta nave y vamos a ver a dónde nos llevan. Ok, por favor, Kaishin. Take-sanoge, por favor, ¿sí? Dai sai geda puku, muzo fuku dene, hibu nyoraikyo, kodo shoshuyo, manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai Sai Geda Puku Muso Fuku Dene Hibu Nyoraikyo Kodo Shoshuyo. Tomamos refugio en los tres tesoros, en español. Saludo al refugio que es el Buda. Saludo al refugio que es el Dharma. Saludo al refugio que es la Sangha. Tomo refugio en el Buda. Tomo refugio en el Dharma. Tomo refugio en la Sangha. He tomado completo refugio en el Buda. He tomado completo refugio en el Dharma. He tomado completo refugio en la Sangha. El, el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokitesvara Bodhisattva quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío,
El vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío, nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende. Los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama: Yate, yate, para samyate, bojiso acá. Hanya Shingyo. Maka Hanya Haramita Shingyo. Kanji Saibo Sasujo Jin Hanya Haramita Shisho Kengo Onkai Kudo Isai Kuyaku Sharishi Shiki Fui Kuku Fui Jiki Jiki Zokuze
Kuku zokuse shiki yuso yo shiki yakubu nyose jari shise shohoku shofu metsufu kufu yofu sofu gense koku chumu chikimu yuso yo shikimu genni bise jinni mu shiki shoko mi soku homu genkai nai shimu ishikikai mumu myo yaku mumu myo jinnai shimu roshi yaku mu roshi jin mu shuku metsudomu chi yaku mu tokui musho toko bodai sata hanya haramita kochin mugeike komu ukufu ondi sai temdo musoku yone hansan se shobutsue hanya haramita ko Tokuwa no kutara san myaku san bodai kochi hanya haramita sedai jinju zedai myo juze mu yo juze mu todo juno yo isai kujin chisufu koko setsu hanya haramita shusoku setsu shu watsu yate hara so yate boji so aka hanya shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Heidi Dogen, Honorable Soshi Keisan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Suigaku Rempo, Honorable Gudowafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia, cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas, viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera,
que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maha, Prajna, Paramita. Gracias, Cashin. Sasen, por favor.
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos y regresamos. Por favor, muévanse un poquito. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias por participar. Eh, este Sasenkai nos vamos a enfocar en dos historias que están al principio de Shobogenzo. En algunas versiones vienen juntas, en otras separadas, pero son enseñanzas que Dogen le da a sus monjes y que también sirven como introducción un poco a nuestra práctica. Pero me voy a salir un poco del guión al principio porque me costó mucho hacer o elegir el tema para este Sasenkai porque me di cuenta que mucho del Shobogenzo Dogen eh, realiza estas enseñanzas para los monjes dentro de el contexto de la ordenación, el contexto de la vida en el templo donde estaban residiendo. Entonces, en un principio me costó mucho cómo encontrar o traducir estas enseñanzas que estaban ocurriendo dentro de un templo para nuestra vida cotidiana, finalmente. Pero me di cuenta de que, bueno, y recordé también algo que nos dijo Kionin hace mucho tiempo, de que nosotros estamos practicando en el templo más grande que tenemos, que es el planeta Tierra. Toda nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, ocurre en este templo y no hay diferencia finalmente entre un monasterio, un templo japonés, que la sala donde estemos ahora, la sala de Zoom, bueno, y el planeta Tierra o el universo completo. Entonces, estamos viviendo en un templo y cualquier enseñanza de Shobogenzo Suimonki finalmente se aplica a nosotros porque finalmente estamos viviendo el camino del Buda, practicando los preceptos, viviendo en base a nuestra práctica compasiva, perdón, y finalmente se aplica a todo. Y lo otro que me di cuenta es que muchas de las enseñanzas que podemos encontrar, bueno, en Shobogen Susui Monkey, pero también en el Dharma en general, puede ser vista, comprendida, entendida desde muchos ángulos. No es solamente una sola enseñanza que tiene un solo propósito, sino que es una enseñanza como el mismo Dharma, amplia, con muchas aristas, con muchos caminos de entrada, de salida. Es como que si al centro de mi mano tuviésemos la enseñanza que nos dijo Shakyamuni, pero tenemos todos estos caminos para llegar a la misma enseñanza. Podemos verla desde nuestro trabajo, desde nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestras parejas. Podemos verla desde las cosas que hacemos, las cosas que hacemos mal. Pero todo llega hasta el final, que es el centro, finalmente, que es la enseñanza misma del Dharma. También, bueno, ahora que tomé mi mano, me acuerdo también de la enseñanza que hicimos la vez pasada de apretar el puño y de abrir la mano del pensamiento. ¿Qué pasa cuando estamos con el puño apretado? No vemos ni los caminos ni la enseñanza, pero al abrir el camino, al abrir la mano del pensamiento, podemos a través de prajna, de nuestra sabiduría, encontrar el camino hacia el centro. Y bueno, quizás por eso Shakyamuni también siempre está con la mano así en las estatuas, imagino, no lo sé. Bueno, entonces todas esas ideas me venían un poco al preparar esta charla. Y como decía al principio, son dos historias de la vida de Dogen junto a sus monjes en el monasterio y cómo eh, tratan un poco de convivir en este templo eh, donde están entrenando. Eh, Muchos de estos textos son, o sea, perdón, estas historias, Dogen hace referencia a muchos textos que son parte del currículum un poco de lo que estudian los monjes.
Dentro de lo que vamos a leer ahora van a salir varios nombres de varios textos, algunos los voy a ir tomando, otros no, pero tenemos que entender también dentro del contexto que son monjes en entrenamiento que tienen ya cierto entrenamiento, están recién llegando al templo, que tienen que ir a la sala común a estudiar, tienen que ir a entrenar, tienen que practicar las normas del templo también. Entonces, Dogen en estas conversaciones informales está haciendo referencia a la vida completa dentro del templo. Entonces, eso también quiero que lo entendamos dentro del contexto. Y la primera historia, Dogen hace referencia a un texto que se llama Las biografías continuas de monjes eminentes, una traducción que hice yo, no sé si se llamará así en español. Pero es un texto chino que se redactó como en los años 500 antes de Cristo, y que relata varias historias de monjes eminentes, como dice el nombre, y Dogen saca la primera historia de acá. Así que leemos, escuchamos a Dogen. Dice, un día Dogen instruyó. En las biografías continuas de monjes eminentes hay una historia acerca de un monje en la asamblea de un cierto maestro zen. Espérame que la gatita ahí está llorando. Ahí sí. Este monje adoraba una imagen dorada del Buda, así como las reliquias del Buda. Incluso en el salón de estudios siempre encendía incienso y se postraba enfrente de ellas, honrándolas y realizando ofrendas. Aquí hay varias cosas que entender un poco de contexto de esta historia. Es que estaba este monje que tenía una imagen y las reliquias del Buda. Con las reliquias se refiere a estas... hay historias que hablan de las reliquias del Buda como los huesos del Buda que se repartieron una vez que Shakyamuni se murió. También hay historias de las reliquias de los maestros Zen, que son una especie de cristales que se cristalizan cuando son cremados los maestros y lo único que queda son estas reliquias. Entonces, aquí están hablando de una imagen dorada del Buda que también era transmitida en China sobre todo, como un símil a las reliquias del Buda. Y esta persona tenía una cajita con esta reliquia, entonces le hacía reverencia y la ofrendaba, incluso en el salón de estudios. Y el salón de estudios en un monasterio, por lo que estuve investigando, es un espacio donde los monjes van a, bueno, a estudiar, obviamente, como dice el nombre, pero también es un espacio de un poco de descanso de la práctica, de Zazen, un poco un espacio de calma, de tranquilidad, de silencio, donde se genera una atmósfera un poco tranquila y respetuosa hacia los demás compañeros del monasterio, del templo, para que puedan ellos estudiar. Y aquí en esta sala generalmente hay una imagen de Avalokiteshvara o algún otro bodhisattva, pero tiene su imagen principal. Y si queremos hacer una especie de símil, una idea mental de cómo sería esta sala, vendría siendo como la especie de biblioteca dentro de una escuela, donde la gente va a estudiar, tiene textos a su disposición y tiene espacios comunes para que todo el mundo estudie. Entonces Dogen, en un texto que se llama como las instrucciones para la sala de estudio, no recuerdo muy bien, aquí quien quizás después me puede ayudar, menciona que es de mala educación en esta sala de estudios tener una imagen de Buda en nuestro propio escritorio y colgar imágenes. ¿Y esto es por qué? Porque se entiende que es una especie, bueno, tener una imagen personal se tiende a tendería a considerar esta imagen como más importante, por ejemplo, que la del salón, que la que está en el salón principal o en el altar. Entonces, habría ya una especie de que lo mío es mejor que lo que está en el altar o lo del altar no es suficiente. Quizás mi imagen dorada con mis reliquias, que la estoy adorando, son más importantes que un budita chiquitito de madera que quizás tenga mi compañero de al lado. Entonces es mal educado porque finalmente se está haciendo un poco de diferencia y se está haciendo distinción entre lo mío y lo de mi compañero. Entonces por eso Dogen dentro de estas instrucciones como que habla de cosas que son mal educadas o que no se deben hacer para no generar conflicto entre los monjes. Y aquí en esta historia, la vuelvo a leer un poco,
Decía, este monje adoraba una imagen dorada del Buda, así como las reliquias del Buda. Incluso en el salón de estudios siempre encendía incienso y se postraba frente a ellas, honrándolas y realizándole ofrendas. O sea, aquí estamos viendo un monje que estaba en este salón de estudio con su estatua de Buda personal y sus reliquias, haciéndole oraciones en un lugar donde supuestamente era netamente de estudio. Y aquí entendemos un poco lo que nos quiere decir o a dónde nos quiere llevar a Dogen con esta historia de que esta persona estaba haciendo otras cosas en el lugar de estudio. Y aquí también es algo fundamental en el Zen que nos dice cuando cocinemos, cocinemos. Cuando estemos estudiando, estudiemos. Cuando estemos haciendo sasen, hagamos sasen. No otra cosa dentro de lo que supuestamente debemos hacer. Esto es netamente estar viviendo en el presente. Y este monje estaba haciendo, adorando o prendiendo inciensos, que en un principio podríamos pensar que es algo virtuoso, en el salón de estudio. Continúa. Un día el maestro Zen le dijo a su alumno, la imagen y las reliquias del Buda que adoras eventualmente terminarán dañándote. El monje no fue convencido, el maestro continuó. Ellas están poseídas por el demonio celestial Papillas. Deberías arrojarlas lejos de inmediato. Mientras el monje se estaba alejando enojado, el maestro gritó detrás de él. Abre la caja y mira en su interior. A pesar de su enojo, el monje abrió la caja, justo como el maestro había dicho, y una serpiente venenosa se encontraba enrollada en su interior. Este demonio celestial que se refería el maestro, Papillas, que quizá en español suena un poco chistoso, pero se dice o se llama Hayun en japonés y significa como algo como el más malvado, el más perverso de todos. Y vendría siendo Mara, que es el mismo Mara que vino a atentar a Shakyamuni en el árbol Bodhi y que Shakyamuni dijo no pasarás. Entonces el maestro le estaba diciendo que este, este, mm, esta estatua del Buda y las reliquias estaban poseídas por este demonio. Y de aquí ocurre una cosa, cuando quizá el monje estaba enojado, pero le hizo caso a su maestro, las abrió la cajita donde tenía las reliquias y salió la serpiente. Entonces, ¿qué pasó acá si la historia no detalla si adentro estaban las reliquias y también estaba una serpiente, si las reliquias se convirtieron en serpiente, si el maestro con su voz mágicamente convirtió las reliquias en serpiente? Podemos hacernos muchas preguntas y quizás estas preguntas también nos pueden llevar a ciertas respuestas en nuestra vida cotidiana, pero encuentro que es interesante que esta historia no nos deje claro de dónde salió la serpiente. Quizás de todos lados también salió la serpiente. Pero tenemos que entender aquí que esta práctica que estaba haciendo el monje generó esta reacción en el maestro y también generó que finalmente este alumno se diera cuenta que sus reliquias y Buda tan adorado contenían una serpiente venenosa en su interior. Dogen continúa. Mientras pienso en esta historia, imágenes y reliquias del Buda aún deberían ser veneradas debido a que estas, son los huesos dejados por el Tathagata. No obstante, es una mirada errónea el pensar que podemos obtener la realización solo por adorarlas. Tal mirada nos causará que seamos poseídos por demonios y serpientes venenosas. En las enseñanzas budistas se dice que la veneración de las reliquias tiene mérito, y por lo tanto, sin duda, esto trae felicidad a los reinos humanos y celestiales, justo como si se venerara el cuerpo viviente del Buda. En general, es verdad que si veneramos y realizamos ofrendas al reino de los tres tesoros, nuestras faltas desaparecerán y ganaremos mérito. El karma que nos guía a los reinos malignos será removido y naceremos en el reino de los humanos y seres celestiales. Aquí si se fijan, y para lo que estudiamos la rueda de la vida, hace referencia a estos 6 reinos que nos enseñaba Kyonin, que en la parte de abajo están los reinos de los demonios y la parte de arriba están los reinos celestiales. Entonces, como este juego de escaleras y serpientes, nuestro mal karma, nuestras malas acciones siempre nos están tirando hacia abajo. Nos están tirando al reino dominado por la ira, la ignorancia y la avaricia.
Pero si hacemos estas veneraciones, nos dice Kionin, o sea, Kionin, perdón, bueno, también Kionin, nos dice Dogen, eh, todas nuestras faltas desaparecerán y empezaremos a estar viviendo a estas reinos celestiales. Eh, y es necesario entender que Tobin aquí no está diciendo que sea malo o bueno, sino que aquí hay una especie de como de enseñanza sutil que nos está contando Dogen de cómo nuestra práctica nos puede llevar al fanatismo o a la adicción. Es un tema que estábamos hablando ayer con Paulina en la noche. Estuvimos hablando mucho de qué es ser fanático, por ejemplo, religioso, qué es ser adicto a una religión, a una práctica. Y aquí Dogen nos está un poco dando pistas de cómo responder a esta pregunta. Continuamos. Dogen continúa. Sin embargo, es una mirada errada el aferrarse a estas actividades y decir que hemos obtenido la realización del Buda únicamente a través de estos actos. Y aquí yo me pregunto, o nos preguntamos también, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo distinguimos entre nuestro aferramiento a estas prácticas versus a vivir la vida del Buda de forma correcta? ¿Cómo distinguimos si nos estamos pasando del límite o estamos yéndonos del punto medio en cuanto a nuestra práctica versus la práctica correcta que nos enseña Dogen? Y aquí viene la respuesta de Dogen. Hijos e hijas del Buda deben seguir las enseñanzas del Buda. Para alcanzar la budeidad debemos hacer un esfuerzo y practicar la vía de todo corazón. La práctica genuina de estar en la concordancia con las enseñanzas del Buda no es otra cosa que solo sentarse o chikantasa. La esencia de nuestra práctica en este templo, perdón, es la esencia de nuestra práctica en este templo. Debemos mantener esto en mente. Aquí Dogen nos da finalmente la respuesta. ¿Cómo distinguir cuando nos hemos ido de este centro, de este punto medio, cuando nos hemos desviado un poco de la vía del Buda? Y finalmente la respuesta es chikantasa. Solamente sentarse, aquí y ahora, en este presente. Como decía anteriormente, cuando cocines, cocina. Cuando vayas al baño, anda al baño. Cuando estudies los sutras, estudia los sutras. Cuando adores o reverencias la estatua del Buda, reverencia la estatua del Buda. Eso es chikantasa. Es mucho más que sentarse en el zafu y estar aquí y ahora, sino que también es una penetración de toda la realidad, como decía Buda en Shobogenzo, de ser uno con la vía de tu cuerpo, mente, fundiéndose con la realidad y con Buda. Entonces, al estar en chikantasa, lo único que surge de eso es prajna. Lo único que surge de eso es la vía media. Y finalmente la vía media es la vía del Buda. No necesitamos nada más que tener la actitud de chikantasa en nuestra vida cotidiana para poder saber cuándo nos estamos yendo para uno u otro lado. Cuando tenemos la mente el pensamiento cerrado o el puño cerrado, no vemos, como decía al principio, los caminos ni la respuesta. Pero si practicamos chikantasa, finalmente podemos tener la mente clara, el sentir nuestra práctica de forma pura para poder entender cuando no hemos caído de esta enseñanza. E incluso cayendo de nuestra enseñanza, al estar en chikantasa nos damos cuenta que aunque nos caigamos nunca nos vamos a caer porque finalmente la mano del Buda es todo el universo. No nos caemos de ahí. Y aquí viene la excusa en realidad, porque le puse este Sasenkai, el templo de la iluminación, que finalmente, bueno, de partida porque quería seguir mi referencia con las películas de Indiana Jones, que son muy buenas, así que si no la han visto, véanlas, a menos la primera, la segunda y la tercera, el resto
las pueden olvidar. Em, pero aquí Dogen nos viene a remecer un poco nuestras creencias de que el templo es solamente esta pared de cuatro, o sea, este espacio de cuatro paredes, o un espacio constreñido en el espacio. El templo finalmente, o nuestra práctica de Chikantaza debe ser practicada en el templo más grande que tenemos, que es la realidad. Entonces, el título del Sasenkai le puse el templo de la iluminación porque finalmente es aquí y ahora donde practicamos Chikantaza y no en ningún otro lado más. El templo de la iluminación es Dogen conversándonos, hablándonos ahora a través de sus historias, a través de Chogogen Sui Monkey para remecernos, pegando un chanclazo en la cabeza y despertar a la realidad última que finalmente es la práctica de Chikantaza, es lo único que fue transmitido por los ancestros hasta nuestros días y que nos puede ayudar un poco a encontrar este punto medio y prashna para poder guiarnos en este camino. Y finalmente corresponde a las normas que quizás como hijos e hijas del Buda, que hemos mencionado bien acá, debemos seguir porque finalmente todos en la realidad somos hijos e hijas del Buda, no de Shakyamuni, pero del Buda cósmico, de esta gran realidad que finalmente estamos todos conectados en esta red o esta perla brillante. En la segunda historia dice, Dogen también dijo, aunque debemos proteger y mantener nuestra práctica basada en los preceptos y las normas para comer, también es erróneo tomarlas como algo primordial, enfocándonos en ellas como si fuesen nuestra única tarea y pensar que obtendremos la vía meramente al vivir de esta manera. Seguimos estas normas simplemente porque son como los monjes de túnicas parchadas se comportan. Este es el estilo de la familia de hijas e hijos del Buda. Justo anoche estaba leyendo el capítulo del libro de Thich Nhat Hanh que estamos leyendo para Ango, el capítulo 48 que es sobre la Sangha. Y aquí él hablaba también de la importancia de la Sangha y su visión de Sangha como familia. Aquí Dogen menciona que por qué seguimos estas normas y estos preceptos es netamente porque es la forma de ser de esta familia de hijos e hijas del Buda. Nada más, no es como un mandamiento escrito en piedra arriba del monte Sinaí, si mal no recuerdo, sino que son normas de familia para comportarse. Y Thich Nhat Hanh aquí en este libro habla de que la Sangha es una familia que nos ayuda un poco a, bueno, no un poco, sino que demasiado o mucho, a generar este terreno fértil para que nuestras semillas de la conciencia surjan de forma virtuosa. Nuestras semillas virtuosas vayan surgiendo en nuestra conciencia. La sangha es este campo fértil, esta incubadora, por así decirlo, que hace que nuestra práctica sea propicia. Y seguir los preceptos, seguir cómo se comporta la familia de hijos e hijas del Buda, nos conlleva naturalmente a vivir de forma más correcta, de forma más acorde a la vía y de forma más compasiva. Entonces me hizo bastante sentido justo este capítulo que estaba leyendo anoche con esta parte del texto. Y también me recuerdo mucho a que Dogen, como era una persona tan erudita, siempre tenía muy presente, bueno, y en toda la práctica del Zen está presente la influencia confuciana, que finalmente la familia o las figuras como del linaje, las figuras de filiales, tienen una muy fuerte influencia y es muy respetado también en todas estas culturas asiáticas porque la familia finalmente es el pilar de la sociedad. Sin la familia no podemos tener una sociedad pura, una sociedad compasiva, una sociedad que se cuida unos a otros. Y es por eso también que Dogen habla de la familia de los hijos y hijas de Buda, que todos seguimos esta misma vía, estas mismas normas, porque finalmente es lo que tenemos que hacer solamente como sociedad.
Dogen continúa. Aunque mantener los preceptos sea algo bueno, es incorrecto tomarlos de forma única como la práctica esencial. Sin embargo, no estoy diciendo que debemos romper los preceptos y convertirnos en personas autoindulgentes. Aferrarse a este tipo de actitud es una mirada equivocada y si lo hacemos estaremos fuera de la vida del Buda. Seguimos los preceptos solo porque es el estándar de la familia del Buda y el estándar de la familia del estilo de los templos Zen. Mientras me encontraba en los templos del país de Song, o sea, China, no vi a los monjes hacer de estos preceptos su práctica primaria. Aquí cuando Dogen habla de los preceptos y las normas del Bodhisattva, está hablando de los preceptos bueno, que nosotros el año pasado y los compañeros que están haciendo Yokai están estudiando ahora. Esos son estos 10 preceptos principales. Y también están otros preceptos que también los monjes de esa época seguían, pero finalmente con estos preceptos del Bodhisattva que menciona Dogen, está haciendo referencia a estos que también nosotros hasta la fecha de ahora estamos siguiendo, que serían, por ejemplo, no hablar mal de otros, evitar dañar la vida, tener cuidado con nuestras palabras, etcétera, etcétera. Y también, si lo queremos, podemos ver como preceptos a seguir los versos de cierre que tomamos, que recitamos todos los Sasenkai al final. Esta promesa del Bodhisattva también son una especie de normas y guías que nosotros nos comprometemos a seguir y que finalmente guían nuestras acciones. Entonces, finalmente, estos preceptos que habla Dogen aún los seguimos practicando actualmente y nos comprometemos día a día, cada vez que practicamos, a mantenerlos, seguirlos y seguimos escuchando las palabras de Dogen, aunque ni siquiera lo sepamos. Y lo otro es que históricamente en este periodo donde vivía Dogen, habían escuelas, como la escuela del maestro Eisai, que es la Rinzai, que seguía muy al pie de la letra los preceptos y lo recitaba día y noche. Y habían otras escuelas que trataban de no pescar mucho los preceptos, que eran parte de la escuela de la tierra pura. Entonces Dogen aquí también venía a remecer un poco los cimientos de cómo se practicaba los preceptos, porque Dogen elige el camino medio, mantener los preceptos, pero sin aferrarse a ellos finalmente. Dogen continúa. Para la obtención de la verdadera vía, la devoción de todos los esfuerzos únicamente hacia la práctica del Zazen es lo que se ha transmitido desde Budas a ancestros. Por esta razón, le enseñé a un compañero de estudio, Gokombo, un discípulo del fallecido superintendente de monjes Yoyo, que es Eisai, a abandonar su fuerte adherencia a las normas sobre comer y la recitación del sutra de los preceptos día y noche. Este monje, compañero de estudios, es un monje que en japonés se le conoce como Ryuzen y viajó a China antes que Dogen, pero dentro de ciertos escritos de Dogen, su maestro le mencionaba que había un monje japonés que recitaba día y noche los preceptos. Entonces, aquí se muestra esta fuerte influencia de la escuela de maestro Eisai, de Rinzai, de recitar los preceptos. Lo otro aquí es que esta fuerte influencia de los preceptos viene también de la tradición mahayana del Sutra de la Red de Indra o el Sutra de los preceptos, como se le llama. Y en este sutra se detallan los 10 preceptos que le mencionaba, más los 48 preceptos menores, que son cómo se deben comportar los monjes en el monasterio. Y este sutra es muy importante para la conformación de todas estas escuelas en Japón. Eh, y es por eso también que es tan discutido en esta historia de si seguir los preceptos o no, porque era muy fuerte la enseñanza. Y este sutra se le atribuye a que es una enseñanza dicha por Shakyamuni o por escrito en la India, pero que finalmente venía de China. Entonces tiene una tradición y un peso muy fuerte para Dogen y para todos los estudiantes de Japón, porque finalmente cimentó
la forma de cómo se comportaba la gente en los templos. Y aquí ello preguntó, en relación a los estándares de estudio de la vida en un templo, ¿deberíamos mantener los estándares puros de Baisang? De ser así, en su comienzo encontramos recibir los preceptos y mantener los preceptos son prerequisitos. También, al parecer, los preceptos fundamentales han sido entregados en la tradición que usted está transmitiendo, en la transmisión oral, así como en aquella cara a cara de este linaje. Los preceptos transmitidos desde el oeste, o sea, la India, también han sido otorgados. Estos son los preceptos del Bodhisattva, los que ahora estamos discutiendo. En el Sutra de los preceptos que estamos estudiando, se dice que debemos recitarlos día y noche. ¿Por qué nos insta a dejar de recitarlos? En el sutra este que le comentaba de la red de Brahma, dice lo siguiente: mis discípulos deben mantener, o mis discípulos deben mantener los preceptos cuando caminen, estén de pie, sentados o acostados. Deben recitar estos preceptos a través de los 6 periodos del día y la noche. Este sutra, como se fijan, hace referencia, bueno, hay una tradición o una palabra que se llama shiki en Japón, que son las 4 formas de comportarse, que es estar de pie, caminar, sentados y acostados, que finalmente son las 4 formas que una persona vive el día completo. Y también habla de un concepto que se llama Roji, que son los 6 periodos del día. Antes, perdón, estoy confundiendo a Dogen con Kyonin, quizá se me cruzaron los cables. Kyonin nos decías, creo que hace un par de Sasenkai, que en Japón antes se medía el día en 6 periodos, que son estos 6. Entonces está la mañana, mediodía, el atardecer, la noche temprana, medianoche y la madrugada. Entonces aquí este sutra nos está diciendo que durante toda nuestra forma de comportarnos en el día, estando de pie, sentados, parados o caminando, y durante todas las horas del día, o sea, desde la mañana hasta terminar la otra mañana, debemos recitar día y noche estos preceptos. Y este era el concepto que se estaba enseñando hasta la fecha en Japón. ¿Y por qué ello? Hasta pregunta a Dogen, porque no comprende por qué Dogen estaba instando a que no siguieran recitando los preceptos y finalmente este sutra lo decía tan claramente y tan explícitamente. Y aquí Maestro Dogen responde: lo que dices es correcto. Estudiantes, primero que todo, deben mantener las normas establecidas por Baisang. Sin embargo, en relación con estos estándares, los preceptos se mantienen al hacer sasen, y así sucesivamente. Recitando el sutra de los preceptos día y noche y manteniendo los preceptos con determinación significan no otra cosa que practicar chikantasa, en la forma de los antiguos. Cuando hacemos sasen, ¿cuál precepto no es observado? ¿Cuál virtud no es actualizada? Todas las actividades practicadas por los antiguos tienen un significado profundo. Sin aferrarnos a nuestras preferencias personales, debemos acompañarnos con la sangha y practicar, confiándonos a la forma en que los antiguos practicaban. Aquí termina la historia, la segunda historia de Dogen, y aquí también nos insta a vivir o seguir las normas de este templo, practicar en familia, pero a través de Chikantasa. Dogen nos dice, ¿cómo es posible romper los preceptos al practicar Chikantasa? ¿Cómo es posible no vivir la vida del Buda mientras estamos haciendo sasen? Muchas veces nos cuestionamos respecto a si determinada acción es la correcta o no, si quizás obramos mal. A veces nos preguntamos también qué deberíamos hacer en ciertas situaciones. Y si vivimos nuestra vida cotidiana en estas 4 posiciones que le decía, estando sentados, acostados, caminando, y no me acuerdo la otra. De pie. De pie, gracias. Tengo aquí un ayudante personal. Y viviendo también en estas 6
periodos del día en Chikantasa, en una actitud de Chikantasa, practicando Sasen, siempre vamos a tener la respuesta ahí mismo, al alcance de la mano. Siempre vamos a tener la sabiduría para poder discernir si lo que vamos a hacer o no está de acuerdo con la vida del Buda, porque finalmente em, los preceptos, y esto es una, como lo entiendo yo, puede que esté totalmente equivocado, pero los preceptos son solo normas, no es la práctica. La práctica hace que los preceptos se mantengan por sí solos, hace que los preceptos terminen floreciendo en nuestro ser, en nuestro interior. No debemos estar preocupados por seguir los preceptos como si fuesen normas o leyes intransigibles a seguir, o que quizás si no cumplí el precepto uno me voy a ir a la cárcel y voy a estar o en el infierno de Mara haciéndose derruchado por millones de demonios, sino que si nos preocupamos en la práctica, si nos preocupamos de vivir nuestro día a día con una actitud de chicantaza, nuestra práctica va a florecer de tal modo que los preceptos van a ser innatos y tan naturales como respirar, como sentir, como ver, como oír. Van a estar tan incorporados en nuestro ser como si estuviésemos o los preceptos fueran parte de nuestro propio cuerpo. Y de verdad sí son parte de nuestro cuerpo porque finalmente los preceptos son la vida del Buda en sí mismo. Nuestras acciones no es algo que yo hago, sino que cuando yo hago una acción compasiva, yo me estoy convirtiendo en esa acción compasiva. No, no es una cosa abstracta, sino que es algo que está ocurriendo en la realidad. Y un precepto como no mentir o hablar de forma correcta no es una acción, sino que se convierte en algo activo, en algo concreto, en algo real, en esta realidad que estamos viviendo aquí y ahora y estamos practicando. Y si podemos entender eso, todas estas dudas que tenemos que son existenciales también van a empezar a esfumarse. Siempre van a salir cosas nuevas, siempre como la vida también está en movimiento, vamos a estar con nuevos retos, con nuevas preguntas, con nuevos desafíos y quizás nuevas caídas también. Pero si tenemos en mente y en consideración que Chicantaza es la actitud correcta para vivir nuestro día a día, nuestra vida cotidiana en este templo, finalmente vamos a poder encontrar el camino, como decía yo, para llegar a la respuesta. Y esta respuesta es finalmente nuestra realidad, aquí y ahora, y nada más. Así de simple. Y es lo que Dogen nos enseña, no solamente en este texto, sino que a través de todas las enseñanzas de Chobogen Sosui Monkey. Dogen habla respecto a la enfermedad, Dogen habla respecto a los preceptos como acá, Dogen habla de su historia cuando fue a China, pero finalmente siempre nos está llevando por una u otra forma a Chicantaza, al momento aquí presente, aquí y ahora. Y encuentro que eso es lo bonito de leer un texto como este, que si bien es introductorio, a la vez es todo lo que hay que enseñar. Em, y también no necesitamos ser un erudito en poesía japonesa antigua o de textos chinos para entender el verdadero significado de la enseñanza del Buda y de los ancestros, de Dogen, del Zen, porque tenemos muchos medios para llegar a esta misma respuesta. Y encuentro que SuiMonkey es una herramienta bastante mm, útil para nuestros días, para el día o para la actualidad. Es un lenguaje muy cercano, muy ameno, muy didáctico también. Y podemos aprender un montón de cosas de historia de China, Japón y textos que también nos van a ser útiles, pero finalmente la enseñanza está ahí. Chicantazas hacen la práctica del presente, el aquí y ahora, y hacer lo que tenemos que hacer y nada más. Y eso finalmente es lo que nos ha enseñado él. Y gracias. No sé si tienen preguntas,
comentarios. Ki Kyonin nos dice que Churyo es la sala de estudios y Churyo Shinji son instrucciones para la sala de estudios, que es el texto que me refería a que Dogen escribió. Muchas gracias, Precioso, hijo. precioso, quedó. Muchísimas gracias. Tengo dos comentarios. Primero es sobre la importancia de entender que esta realidad es indivisible. Me gustó mucho que dijiste, no te puedes caer de Buda. Vivimos en Buda, siendo Budas, practicando Buda, bailando con Buda y tenemos esta identidad de Buda cuando vivimos a través de la compasión. El punto es que como no queremos practicar Shikantasa y preferimos pasar el tiempo en Instagram, nunca vamos a llegar a realizarlo, ¿no? Entonces, es importante ver que la práctica del Zen integra la vida, no la separa en pedacitos. Y el integrar es cuando justo puedes ver que estás donde necesitas estar. Y el templo más grande del mundo o del universo es aquí y ahora, ¿no? En el curso 3 hemos empezado a estudiar el Sutra del Loto y este sutra comienza describiendo la escena en donde está sucediendo el sutra y está sucediendo en la punta del Monte del Buitre, que es este lugar entre dimensiones, fuera del tiempo, fuera de la materia, pero que es aquí y ahora. Cuando podemos entender que esta realidad es unificada, es Buda, no te puedes caer de Buda porque eres Buda, estás en este punto entre dimensiones fuera del tiempo y percibes la realidad de una forma mucho más fina. Y justo es cuando empiezas a entender muchas de las enseñanzas del Buda. Entonces, esto es valioso, ¿no? El Zen te ayuda a integrar la vida, no la separa en pedacitos. Y bueno, una y otra vez los maestros budistas lo tratamos de enseñar porque una y otra vez separamos la vida y por eso nos duele, ¿no? Sentados en Shikantaza es cuando todo se integra y esto hace también que los preceptos cobren vida a través de Shikantaza. De forma práctica, bueno, cuando estás sentado en Zazen, dejas de comer lo que no deberías comer, dejas de dañar gente, dejas de estar peleando con la gente, dejas de hablar lo que no deberías hablar, ¿no? Es como tan sencillo, tan fácil, y justo por eso es tan raro pues como elusivo para poderlo ver. O sea, solo cállate y siéntate. De verdad que es así de sencillo, pero nos cuesta trabajo. Mencionabas, Keido, sobre cómo distinguir el fanatismo. Bueno, el Buda nos deja tres enseñanzas para poder alejarnos del fanatismo, incluido el propio budismo. El budismo es tan dulce y tan bonito que puede generarnos adicción, porque es muy fácil leer y leer y leer, o ver películas, o ver todas las pláticas bonitas, ¿no? Pero el Buda nos deja varios mecanismos para evitar caer en el fanatismo y regresarnos al camino medio. Es que el Zen te permite ser humano, vivir tu vida, hacer todo lo que te gusta, pero al mismo tiempo sin caer en los extremos. Y estos extremos son peligrosos sí o sí. Y cuando el Dharma se lleva al extremo, también es peligroso porque caes en el fundamentalismo, ¿no? Entonces el Buda nos deja el Kalama Sutra, que es este sutra donde el Buda llega a un poblado donde está la tribu de los Kalamas, y ellos han escuchado que Shakyamuni es este gran maestro místico y que hay que obedecerlo sí o sí porque es así de importante. Y el Buda les dice, no me crean, a mí no me crean, y no creas a alguien solo por su fama o por sus títulos, ¿no? Solamente el Dharma lo puedes vivir cuando lo practicas, cuando dudas de él, lo pones, lo aplicas en tu vida cotidiana y es ahí donde desarrollas la confianza. Pero justo esta parte pragmática del Dharma es la que nos evita caer en fanatismo, porque el fanatismo llega cuando aceptas sin pensar, ¿no? Y cuando practicas es cuando estás metiendo como mecanismos de lógica, de vida cotidiana, para entender que hay que soltar justo el fanatismo y mejor dedicarte a vivir tu vida con la ayuda de los preceptos, con la ayuda del Dharma. El otro mecanismo que nos deja Shakyamuni para evitar el fanatismo es la parábola de la balsa. El Dharma es una balsa. Entonces, te subes a la balsa, cruzas el río, llegas al otro lado, que puede ser nirvana, a una vida tranquila o menos sufrimiento, pero el Buda nos dice, sería estúpido que una vez que llegas a la orilla te lleves la balsa en los hombros porque te va a estorbar.
y en algún punto va a ser improductivo y va a ser poco conveniente para que vivas tu vida. Entonces, una vez que cruzas la orilla del río, la balsa se queda en la orilla, no te la llevas. De la misma forma, el Dharma te ayuda a tener una buena vida, pero no te lo llevas al 100% de tu experiencia porque se convierte en un estorbo. Tienes que vivir tu vida, tienes que estar con tu familia, tienes que trabajar, poner comida en la mesa, divertirte, hacer ejercicio, o sea, todo el esquema de la experiencia de tu humanidad, de tu vida, también es parte del Dharma, pero no caemos en el fanatismo porque dejamos las cosas solitas, donde deben estar, no las cargas en toda tu experiencia porque se convierten en un estorbo. Y finalmente, en el Zen, particularmente en el budismo Rinzai, se dice que si encuentras al Buda, mátalo. Si lo encuentras en el camino, mátalo. Suena violento, yo sé, pero esta frase critica la actitud de llevarte al Buda por todos lados y que no vivas tu vida. Evita que caigas en el rollo de soy más santo que tú, ¿no? Que eso es como este rollo de superioridad religiosa y moral que a veces tenemos cuando estamos recién llegados al budismo. Entonces, si encontramos al Buda, hay que aprender de él, pero no te lo puedes llevar a, a cuestas igual que la balsa, ¿no? En algún punto tienes que soltarlo para poder vivir tu vida. Y justo estos tres mecanismos nos ayudan a no caer en el fundamentalismo, pero también a vivir nuestra vida ayudados del Dharma, pero no cayendo en el extremo de solo aceptar el Dharma porque alguien que viste chistoso o alguien que habla bonito, que tiene muchos títulos, nos lo diga, ¿no? Entonces, bueno, esto es sobre el fanatismo. Listo, quedo. Muchísimas gracias. Amigos, preguntas, comentarios, ¿no? Nada. Bueno, justo porque estamos en el templo más grande del mundo y el tiempo no se mide igual en el Zen, vamos a hacer el Zazen más grande del mundo. ¿Ok? ¿Listos? Listo. Ni siquiera alcanzaron a respirar y esto también es Zazen. Keishin, versos de cierre, por favor. Gracias, Sensei, y gracias, Keido. ¿Sí? Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue, salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables, destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables, percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita, caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser
a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Namo Amituof. Amito. Amigos, muchísimas gracias. Quedó preciosa charla. Kaishin, precioso recitación de nuestros versos. Me encanta tu acento. Es como súper bonito. Es como escuchar un cuento de hadas. Muy, muy bonito. Muchas gracias, Kaishin. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Tengan un buen día. Caigan en el fundamentalismo de disfrutar el día, de estar con la familia, de comer delicioso. Háganlo todo a mi salud. Mañana ya no, porque regresamos al SAFU. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Disfruten. Los queremos.